licenciado José Alfredo Díaz González, quien es abogado y maestro en Derecho Civil y Familiar. Ha publicado opiniones y ha impartido diversas ponencias en relación con los derechos de los animales. Actualmente se desempeña como abogado litigante y consejero del Consejo Ciudadano del Bienestar Animal del municipio de Puebla. También forma parte de la mesa directiva de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Delegación Puebla. La ponencia que nos va a presentar es nombrada Los derechos de los animales como elementos indirectos de protección a la naturaleza. Le cedemos la palabra. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Ustedes me dicen si la pueden ver. ¿Sí se puede apreciar? Sí se ve. Ok. Pues bueno, comencemos. Tal y como usted lo comenta, gracias por la introducción. Bueno, a su servidor le toca hablar acerca de los derechos de los animales como elementos indirectos de protección a la naturaleza. Ahora bien, bueno, nosotros tenemos como introducción que alguno de los elementos que ha supuesto un momento coyuntural actualmente es la construcción del Tren Maya, una construcción o obra pública que sin lugar a duda, pues básicamente vino a menoscabar sistemas naturales, apreciando que muchas personas trataron de ¿qué? De imponerse al desarrollo de esta obra instando su derecho fundamental a un medio ambiente sano. Mas, sin embargo, pues bueno, han omitido instar derechos de los animales silvestres, en este caso, los cuales sin lugar a duda están reconocidos en cuerpos normativos. Ahora bien, nosotros vemos que incluso en este ejemplo se incurrió en un ecocidio, pues se arrasaron más de 10 millones de árboles de la zona, así como afectaron cavernas y cenotes. Y como se los mencionaba siempre, el ser humano desde un punto de vista antropocéntrico únicamente se enfoca en instar derechos fundamentales o humanos, pero no así otros derechos, como en este caso lo que les asisten a los animales. Si bien es cierto, aquí quisiera precisar que los animales son considerados como bienes semovientes, lo cierto es que esto no es óbice a que los mismos puedan contar con derechos, como más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, nosotros hablamos de atentados a la naturaleza. Como lo mencionábamos, el Tren Maya únicamente supone ser un ejemplo, porque es de dominio público, es ampliamente conocido, mas sin embargo nosotros nos vamos a especificar, a enfocar, perdón, en el estado de Puebla. Y pues bueno, es una realidad que el ser humano en su afán de desarrollo siempre ha tratado de menoscabar a la naturaleza por la explotación desmedida de la misma. Un ejemplo de ello acontece aquí que con 31 de octubre de 2021 en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, ocurre una explosión en la cual, aunado a perderse 5 vidas humanas y de verse afectadas más de 60 viviendas, pues el Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla tuvo que atender a un total de 1,246 animales, entre los que se encontraban perros, gatos, becerros, cerdos y aves de corral. Y aquí podemos apreciar que realmente un impacto a la naturaleza no únicamente supone un menoscabo a los derechos humanos o derechos fundamentales, sino también a los mismos derechos de los animales. Por otra parte, aquí quiero enfocar precisamente en este ejemplo, que es un programa parcial de ordenamiento urbano y protección ecológica de la zona de regulación 2 del municipio de Amozoc, Aras Flor del Bosque, emitido con fecha 1 de octubre de 2004 por el ayuntamiento de dicho municipio. Y pues aquí básicamente este municipio es muy cercano a la capital poblana y precisamente por el crecimiento tanto de este municipio como de la capital, se pretende regular la creciente demografía que se da en la sociedad, porque incluso ya los asentamientos humanos llegan a estar impactando áreas naturales protegidas, pues aquí se buscaba proteger una extensa porción territorial. Pues aquí en este lugar existe el famoso bosque de Quercus o encinares, que suponía ser un corredor natural que precisamente se buscaba tutelar en el estado. Y se registraron que, bueno, al menos en este ecosistema existían 6 especies animales amenazadas y 7 especies sujetas a protección especial. Pero a pesar de contar con toda esta situación, este programa únicamente está fundamentando su desarrollo en leyes ecológicas, mas no así está observando que para el momento en el que se emite este programa todavía tenía vigencia la ley de protección a los animales para el estado de Puebla. Nunca se hace mención de que se tenga que proteger precisamente a los animales. Y a pesar de que se aplica este programa y se empieza a desarrollar la urbe cerca de este lugar, preguntamos, ¿existió alguna sanción? Y podemos decir que no. Pues a pesar de que, como lo mencionábamos, la ley de protección animal vigente en aquel entonces, en su artículo 11 y 75 establecían que las autoridades debían de proteger a los animales, así como imponer sanciones, pues las autoridades simplemente no incurrieron en acción legal alguna tendiente a proteger a los animales silvestres. Y como lo mencionamos, este programa en verdad evitó el menoscabo o afectación al medio ambiente, en especial de los animales salvajes,
Pues podemos decir que no, porque de primer momento, pues bueno, existió una tala excesiva de los árboles. Árboles que entendemos pues son el hábitat e incluso suponen ser también hábitat de otras especies que son consumidas en una cadena alimenticia. Asimismo, con fecha 9 a 11 de mayo de 2024, en esta misma zona se presume que por los habitantes se produce un incendio. Y pues básicamente esto afecta sin lugar a duda tanto a la naturaleza, que es nuestro principal ente de vigilancia, así como a los mismos animales. Ahora bien, nosotros decimos, es correcto, sí, preservar a la naturaleza a través del derecho ambiental, pero también es cierto que tiene ciertas aristas que pudiesen ser perjudiciales. ¿Para quién? Para los animales. Pues en este caso, si una especie animal es vista como algún peligro para el ecosistema, se busca erradicarla. Mas, sin embargo, aquí, si una especie es vista como un elemento que favorece y que constituye una especie de protección, pues va propiamente a tener una tutela por parte de las autoridades. Sin mencionar que también para el derecho ambiental, únicamente los animales es un valor patrimonial para la humanidad. Sin en cambio, si tomamos también parte de las aristas de los derechos de los animales, aquí más que erradicar se busca proponer estrategias para obviamente regular la población de animales que supongan alguna cuestión que puedan poner en peligro un medio ambiente. Y por el contrario, aquí le reconoce el valor inherente del animal como ente individual, reconoce que son seres sintientes y por consecuencia el derecho de los animales pues reconoce que los mismos tienen derechos y los cuales incluso están fundamentados en legislaciones. Ahora bien, hablando de esta situación, decimos, ¿los animales tienen derechos? Pues sí, en efecto sí los tienen, porque nuestra Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, en su artículo 2, enuncia que todos los animales que se encuentren dentro de la extensión territorial del Estado, pues obviamente van a estar bajo la tutela de las autoridades. ¿Y qué es la tutela? No es más allá que una figura que busca proteger, en este caso, a un ente que no tiene los medios para procurarse. Por otra parte, el artículo 3 y su fracción 2 nos habla de los animales como seres sintientes y como seres con un sistema nervioso complejo. Por otra parte, el artículo 12 nos dice que los animales silvestres, que es de los que nos ocupamos, pues son animales que viven en su propio hábitat, mientras que la fracción 30 nos habla de que el maltrato animal pueden ser incluso situaciones de omisión, como en este caso fue lo acontecido en el enunciado programa de regulación, una omisión a su protección. Y finalmente, la fracción 37 nos habla que incluso los animales tienen derecho a un trato digno. Por otro lado, también podemos decir que en el artículo 17, si bien es cierto, el nomen juris de dicho capítulo nos hace alusión a las obligaciones del mal denominado propietario animal doméstico o en compañía, lo cierto es que aquí pudiésemos decir, bueno, pues este artículo y los derechos que de él emanan, como alimentos, vivienda, salud y esparcimiento, no aplican a los animales silvestres. Lo cierto es que si nosotros, abandonando un paradigma especista, aplicamos un principio pro animal, pues sería en este caso buscar la norma que mejor adecue a pesar de que no esté contemplada para cierto grupo. Sin mencionar que el artículo 1 de dicha ley, pues obviamente nos dice que esta ley es de orden público e interés social. En este caso, con estos dos simples elementos podemos inferir que la protección a los animales es un elemento que nos atañe no solo a particulares, sino a la sociedad en conjunto, pero sobre todo a nuestras autoridades. Ahora bien, protección a la naturaleza a través de la protección de los derechos de los animales, que este es nuestro punto medular, pues nosotros podemos apreciar que si menoscabamos a la naturaleza, de manera automática nos estamos menoscabando a nosotros como seres humanos y a los animales, pues todos podemos llegar a estar en un consenso que tanto animales como seres humanos, pues estamos dentro de la naturaleza. También lo mencionamos en aquel momento, a pesar de que la ley en comento y la cual ya se abrogó de ley de protección a los animales del Estado de Puebla, en ese momento aplicaba, pues la misma también contenía estas disposiciones, ser de orden público e interés social, y por el ámbito especista y antropocéntrico, pues simplemente se omitió aplicarla. Sin embargo, también desde un punto de vista doctrinario, podemos apegarnos a lo que dice Donaldson y Kimlicka en su obra de Zoópolis, que los animales silvestres pues tienen el deseo de conservar sus propias comunidades, las cuales son soberanas y las cuales deben de evitarse que se transgreda por los actos de los seres humanos, entendiendo que este resultado, más que reconocer también a los mismos animales, pues tiene de manera indirecta la finalidad de preservar a la naturaleza. Pues como lo mencionaba, aquí únicamente siempre instamos nuestros derechos fundamentales a través de los mecanismos legales conducentes, como es el juicio de amparo, pero omitimos ejecutar las mismas disposiciones que leyes de protección o de bienestar animal contienen y las cuales sin duda serían buenas herramientas. Pues en este caso nosotros podemos decir que el ser humano actualmente se ha adueñado del más del 85% de la tierra y ha dejado el 15% restante a las demás especies, apreciando que obviamente el crecimiento de la población de manera
patente está haciendo visible la destrucción de la naturaleza. Y si preservamos tanto estas áreas, pues de manera indirecta estaríamos tutelando a la naturaleza. Y finalmente pudiésemos enunciar, se contraponen los derechos de los animales a los derechos de los humanos y podemos decir que no, que al contrario, o sea, el respetar los derechos de los animales y en este caso de los animales salvajes, pues netamente va a detonar en qué, en preservar a la naturaleza, entendiendo que la naturaleza como derecho fundamental es interdependiente con otros, tales como el derecho a la vida, la salud y la vivienda, por lo cual es de suma importancia. Finalmente, como conclusión, y bueno, derivado del escaso tiempo que se nos permite, pues tenemos que de primer momento nosotros hemos vivido a través de percibir un sofisma, el cual es creer que la naturaleza está dada para capricho del hombre y para que el hombre la explote a su conveniencia, lo cual resulta ser contrario, y actualmente empezamos a ver los efectos de esa destrucción desmedida. Por otra parte, es obligación del ser humano desde un punto de vista axiológico y tutelando valores, aplicar también los derechos de los animales, pues estos seres, al igual que nosotros, merecen tener ciertas prerrogativas que, bueno, los beneficia a ellos y por consecuencia a la naturaleza. Y pues entendemos que la naturaleza, al ser esa base primordial, es necesario que nosotros podamos aplicar una deep ecology o en este caso empezar a estatuir constituciones ecológicas, como en el caso de la Constitución de Ecuador y su artículo 71, que reconoce como sujeto de derechos a la Pachamama. Y en este caso, para ir finalizando, pues es necesario que ya nosotros empecemos a abandonar estos paradigmas antropocéntricos y especistas con la finalidad de que de tutelar tanto a la naturaleza, a los animales y de manera indirecta a nosotros como seres humanos. Pues como lo mencionábamos, el hábitat que ocupan los animales pues son los cielos, los mares, las tierras y obviamente si nosotros protegemos estos elementos a través de los derechos de los animales, lo que vamos a garantizar es que la naturaleza se preserve. Pues por mi parte, eso sería todo. Les agradezco el espacio prestado para su servidor para dar esta pequeña plática y sobre todo me gustaría cerrar con esta frase a cargo de un gran doctrinario que es el maestro Gustavo Larios y que nos dice, un pueblo educado que trata con respeto y consideración a los demás, humanos o no, obtiene estupendos beneficios de salud, de preservación ambiental, seguridad y paz, lo cual sin duda alguna hace falta en esta sociedad. Y finalmente me permito compartir un poco de la bibliografía en la que baso esta ponencia. Es cuanto, gracias. La reflexión que realiza el doctor Camilo, sin duda es muy importante. Nosotros vemos que contamos con, como él bien lo menciona, con diferentes leyes, tanto a nivel estatal, nivel federal, e incluso algunos tratados internacionales. Digo, más recientemente se habla de la inclusión de los derechos de los animales, o más bien de los animales a la Constitución. Pero yo creo que a nosotros como abogados hemos perdido de punta esa cosmovisión de tener una amplitud en cuanto a ver todo el sistema sociológico y natural que nos rodea. Pues sin embargo, no hemos podido hacer interpretaciones a través de ámbitos axiológicos, epistemológicos y deontológicos con la finalidad de que esas leyes no solamente se queden, como lo decía, en pura retórica, párrafos llenos de retórica, sino que llevarlos al plano de la acción y sobre todo, pues tratar de siempre estar instando esos derechos que si bien es cierto han sido positivizados, también es cierto que muchos de los abogados colegas desconocen y por ende no los ejecutan. Y como yo lo mencionaba, finalmente el proteger tanto derechos humanos como derechos de los animales sería un elemento indispensable. ¿Para qué? Para preservar a la propia naturaleza como base esencial de la vida, no solo de los seres humanos, sino de todo organismo biológico que se encuentra presente en el mundo. Es cuanto.